y a todas. Muchísimas gracias por asistir. Bienvenidos nuevamente a esta segunda jornada de capacitaciones ambientales propuestas por la Fundación Luminar, una fundación que tiene un montón de actividad y en esta oportunidad nos da la posibilidad de escuchar a grandes disertantes acerca de la temática ambiental. Hoy vamos a tener a dos abogados, un abogado y una abogada, que nos van a traer temáticas muy, muy interesantes. Agradecemos a que ya se hayan sumado hoy también. Para mí es una enorme alegría estar moderando este evento tan precioso y bueno, terminar esta semana escuchando a Ale y a Celina. Hoy vamos a tratar temas como el derecho humano a vivir en un ambiente sano, el medio ambiente como derecho humano, derecho, deber, normativas ambientales, constitución, leyes ambientales, breve recorrido sobre las leyes, qué sucede, qué no se cumple, el acuerdo de Escazú, un acuerdo que ha sido aprobado hace muy poco tiempo, acceso a la información ambiental y participación en decisiones, y naturaleza como sujeto de derecho. Este término que fue para mí nuevo hace un par de años, lo escuché por primera vez de parte de un señor de pelo largo que recién estaba conociendo, uno de los disertantes que ve, Alejandro Cordido. Así que bueno, muy feliz de tenerlos hoy aquí en esta nueva jornada de la Fundación Luminar. Agradecemos a Euge Catalfamo, a Mauro Cerato, a Yelen Massina y a cada uno de los miembros de esta hermosa fundación. Vamos a presentar a la primera disertante. Ella es Celina Carrizo Terrontegui, tiene 35 años, es puntana, abogada, escribana y diplomada en Derecho Constitucional. Se desempeñó como investigadora asociada en temas medioambientales en la Fundación de Investigación Social Argentino-Latinoamericana, FISAL. Integró el equipo técnico que elaboró el proyecto de investigación Digesto Ambiental de la provincia de San Luis. Formó parte del equipo organizador de la primera y segunda cumbre por la paz entre progreso y medio ambiente y coordinó la ecocampaña FISAL Recicla PET. En la función pública estuvo a cargo del área monitoreo y evaluación del Plan Maestro de las Culturas del Ministerio de Turismo y Culturas de la provincia de San Luis. En el año 2018 se desempeñó como jefa de programa Medio Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y actualmente es asesora legal del Senado de la provincia de San Luis. Desde el año 2017 es profesora en la Cátedra de Derecho y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de los Comechingones en la localidad de Merlo, y desde el año 2020 es profesora de Derecho Ambiental y Laboral en la Universidad de La Punta. Recibamos con mucha alegría a nuestra querida Celina Carrizo Terrontegui. Hola, Celi. Hola, Juli, gracias a vos, a Luminar y a todos y todas las que se sumaron para encontrarnos hoy para hablar de ambiente. Así que muchas gracias por ser parte. Bueno, voy a compartir pantalla y me dan el ok a ver si está bien. Si la pueden ver, bárbaro. Bueno, esta foto fue tomada en 1968. Es la primera foto que tenemos de nuestro planeta visto desde el espacio y en colores. Fue tomada por el Apolo 8. Esto fue antes de que el hombre llegue a la Luna. Para mí me parece que es una foto sumamente impactante, pero que además, por el tiempo que fue tomada, coincide cuando comienza a haber una toma de conciencia sobre la importancia de la temática ambiental para el bienestar de las personas. Tan es así que, si nos vemos en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, no se prevé en ninguno de los 30 artículos el derecho humano a vivir en un ambiente sano. Pero a partir más o menos de 1968 en adelante, los estados, y en el ámbito internacional, empiezan a generar esta preocupación sobre la temática ambiental. Y para no entrar tan profundamente en todo el proceso que es el reconocimiento en el ámbito internacional, voy a decir como fecha paradigmática, cuando se produce la Cumbre de Río, en 1992, la Cumbre de la Tierra,
que fue como un nuevo impulso a lo que se llama constitucionalismo verde, que es que los estados comienzan a incorporar en su derecho interno, en sus constituciones, el derecho a un ambiente sano. Si bien el primer país que lo hace es Portugal en 1976, fue algo progresivo y hoy, en la actualidad, más de 100 países tienen en sus constituciones el derecho a vivir en un ambiente sano. Este reconocimiento es de trascendencia porque dentro del orden jurídico, el mayor rango de protección que se le puede dar a un derecho es incorporarlo en nuestras constituciones. Nuestro país incorpora el derecho humano a un ambiente sano con la reforma del año 1994. Y lo incorpora en el artículo 41, en el cual dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Esta es la incorporación que se hace en el texto de nuestra Constitución. Y como les decía, es la mayor protección que se le puede dar a un derecho dentro de un ordenamiento jurídico. Cuando empezamos a hablar sobre este derecho, podríamos centrarnos, por un lado, en pensar en quiénes son los sujetos titulares, que como vemos, somos todos los habitantes. Pero a mí me parece que es un gran aporte el pensar en el bien jurídico protegido. ¿Por qué? Porque toda protección de derechos se centra en algún bien, y en este caso hace referencia al ambiente. Y el ambiente es, sin lugar a dudas, un bien muy particular. Por eso nos preguntamos, disculpen, ¿qué es el ambiente? Perdón que se me descompaginó ahí. Ahí está, ¿qué es el ambiente? Y la primera aproximación que podemos hacer a qué es el ambiente o que instintivamente nos surge es pensar que es solo la naturaleza. Podemos pensarlo desde la flora, la fauna, el aire, el agua o sus diversos componentes. Pero justamente una de las cumbres de la Tierra, que es la primera en 1972, nos habla de un ambiente más amplio, porque toma también la relación que tiene el ser humano con el ambiente y cómo lo impacta. Esta es la primera aproximación. Y entiende también que hay una preservación de los bienes culturales y que tiene que ver también con la política y la organización de las sociedades. Y la Constitución de nuestro país recepta esta visión del ambiente como algo amplio. No es solo la naturaleza, como entendemos en un principio, sino que también tiene que ver con el patrimonio cultural de los seres humanos, que sería el ambiente construido. Entonces hace una protección amplia. Otra de las características de este bien jurídico tan particular, de este bien que queremos proteger, es que es dinámico. Y cuando digo dinámico me refiero a que cambia y está en constante mutación. En los estudios lo que se analiza es que tiene dos dimensiones de este dinamismo o este cambio del ambiente. Uno es en el tiempo, y por eso vemos que las problemáticas ambientales van cambiando. Podemos recordar que antes todo el tiempo de lo que se hablaba era del daño en la capa de ozono y cómo se debía recomponer, y de hecho en 1987, en el ámbito internacional, los estados se reúnen y se comprometen a realizar acciones para recomponer la capa de ozono, y podemos decir que esto en gran medida se ha logrado y esto es esperanzador. Y en la actualidad, la problemática ambiental, como vimos en el encuentro anterior, es el cambio climático. Entonces vemos cómo la problemática ambiental va cambiando a lo largo del tiempo. Y otra característica que sin lugar a dudas genera también un desafío es que es dinámico en el territorio. ¿Y qué quiero decir con esto? El ambiente no reconoce los límites territoriales que tenemos entre los países o entre las provincias. Hemos visto cómo una problemática ambiental como los incendios de la Amazonia, el pulmón del mundo, afecta a nivel global, pero cómo vimos específicamente que las columnas de humo comenzaban a llegar hasta nuestro país. Y elegí para que podamos ver bien esto, estas fotos satelitales en el momento que se estaba incendiando el Mato Grosso, y cómo las columnas de humo trascienden los límites. Estos son los límites culturales que son construidos por el hombre en realidad, y llegan hasta Bolivia, acá se ve, y en esta otra imagen, donde se ven acá los focos, y cómo las columnas de humo están llegando hasta nuestro país. Acá se ven en el norte de nuestro país y llegaron hasta Buenos Aires. Y sin lugar a dudas, esto nos plantea un gran desafío, porque las respuestas que se deben dar también son, cuanto menos, globales, regionales, concertadas y colaborativas entre todos.
Pero a mí lo que más me moviliza de las características del ambiente es de que se trata de un bien colectivo. Y esto tiene mucho que ver con la redacción de nuestro artículo, porque a diferencia de otras protecciones que vemos en nuestro derecho, en nuestro cuerpo normativo, en vez de haber un titular individual de este derecho, es un titular colectivo también, cuando se hace referencia a todos. Y vuelvo acá a poner el texto del artículo 41 de la Constitución, donde resalto sobre toda esta parte donde dice todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y tienen el deber de preservarlo. Y es por eso que hablamos de un derecho-deber. Muchos le dicen las dos caras del derecho bifronte o las dos caras de una misma moneda. La realidad es que lo trascendente de esto, y la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, que es el máximo tribunal de nuestro país, quiso traer claridad y aportar más al entendimiento de lo que implica un bien colectivo, y en uno de los fallos más importantes en la materia ambiental, dice: el daño que un individuo causa al bien colectivo, en este caso al medio ambiente, se lo está causando a sí mismo. Y con el ejemplo que queda claro es con la contaminación. Si yo contamino el medio ambiente, en definitiva, estoy generándome un daño a mí mismo y afectando mi derecho. Por eso también tengo el deber de preservarlo y todos estamos en esa misma situación. A mí, en particular, lo del bien colectivo, lo que nos moviliza es pensar cómo muchas veces acciones que desde el individual parece que no tienen impacto, que son inocuas, al pensarlo en un nivel en que todos comienzan a tener estas mismas acciones, empiezan a tener otro tipo de impacto. Es decir, mi acción individual no tendría un impacto importante, pero cuando la replican muchas personas, empieza a tener un impacto y esto se llama contrafinalidad. Y respecto a esto y a los bienes comunes, que son los bienes colectivos, en 1968 Garrett Hardin elabora la teoría que se llama tragedia de los bienes comunes. ¿Y qué quiere decir esto? Acá vemos en la primera imagen 3 ovejas pastando, y ahí hacemos referencia a que cuando el uso de los bienes comunes está dentro de la capacidad de la tierra para brindarnos bienes, no pasa nada. Cuando uno o más usuarios ve que puede aprovecharse más de lo que nos brinda la tierra, y en lugar de poner 3 ovejas a pastar, empieza a poner más ovejas, y los otros que también se sirven de este bien común que es compartido, también imitan esta acción, no estamos aprovechando dentro de la capacidad que tiene la tierra de brindarnos bienestar, sino que estamos empezando a abusar. Cuando empezamos a abusar, el efecto va a ser negativo y el efecto negativo nos va a terminar afectando a todos. Es decir, vamos a terminar agotando los recursos. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Que se empiece a considerar la capacidad de la tierra, la capacidad del ambiente para brindarnos estos bienes y que sepamos relacionarnos con estos bienes comunes. Como vimos en el encuentro anterior, tenemos un modelo de desarrollo extractivista que no pondera la realidad ambiental, no pondera cómo el consumo excesivo y la sobreproducción de residuos impacta en nuestro planeta. Tenemos una noción, por ahí por hablar mucho de recursos renovables, o porque es la noción propia del modelo en el que vivimos, de que nuestro planeta parece que no tiene límites, que puede darnos todos los bienes que necesitamos para satisfacer todas las necesidades y por eso aumentamos cada vez nuestro consumo. Pero no es así. La Tierra, nuestro planeta, tiene un límite. Y la necesidad de tomar conciencia sobre este límite hizo que una ONG que se llama Footprint, que luego voy a dejar el link para que puedan acceder, planteara lo que es el déficit ecológico. ¿Y qué es el déficit ecológico? Pensemos que nuestro planeta tiene la capacidad de generar determinada cantidad de recursos a lo largo de un año. Sin embargo, los seres humanos consumimos esos bienes antes de que se alcance el año. Y eso ha sido llamado sobregiro de la tierra o déficit ecológico. Es decir, tenemos bienes para un año y los consumimos antes de que esto suceda. Y algo que me preocupa y que me moviliza cuando hablamos de déficit ecológico es que realmente nos preocupamos un montón cuando se nos habla de déficit económico, de deudas económicas, pero cuando hablamos de déficit económico, déficit ambiental o deudas ambientales, no nos movilizamos tanto. Y esta imagen que refleja lo que es
el día de sobregiro o el día que alcanzamos el déficit ecológico, me parece que es muy ilustrativa, porque es una mano exprimiendo el planeta y en cierta forma es eso lo que hacemos, no estamos usando sino exprimiendo. Esta ONG comenzó a hacer esta medición desde el año 1970 y podemos ver cómo a lo largo de la década de los 70 agotábamos los bienes más o menos entre diciembre y noviembre. Acercando más hacia acá, en la última década, se alcanza este límite entre septiembre y agosto. Es decir, agotamos los bienes que tenemos para todo el año en agosto, ahora últimamente acá. Por ejemplo, en el 2019 llegamos al día de sobregiro el 27 de julio. En el 2020, el dato no está acá, pero por la situación global de la pandemia, se retrasó y llegamos al día de sobregiro el 20 de agosto. Lo que se espera para este 2021 es que el sobregiro lo alcancemos el 29 de julio. Acá vemos también cómo está disgregado también por países, la ONG los disgrega por países, y por ejemplo vemos acá que nuestro país en particular alcanzaría el sobregiro o el consumo de todos los bienes para nuestro país el 26 de junio. Y quería compartirles acá, que está la página de esta ONG, y cómo permite también medir nuestra huella ecológica como individuos y saber cuándo sería nuestro día de sobregiro personal o el día que entramos en déficit nosotros. ¿Qué nos demuestra esto? Que tenemos un modelo actual de desarrollo que, si bien ha generado crecimiento en un montón de aspectos, o no podemos negar eso, es injusto, porque a la vez que genera crecimiento, genera desigualdades. La realidad es que en el mundo hay 1.300 millones de pobres y 700 millones de personas que padecen hambre. Y lo injusto es que, de acuerdo a un índice que elabora el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el del desperdicio de alimentos en el mundo, acá encontré los datos de 2019, y nos alertan que el 17% de la producción total de alimentos a nivel mundial se desperdicia. Y para trasladarlo a términos individuales, un ciudadano promedio, un consumidor promedio, desperdicia al año 121 kilos de comida al año. Y eso es injusto. Hay 700 millones de personas que padecen hambre y sin embargo desperdiciamos alimentos. Y la injusticia también se da en el padecimiento de las problemáticas ambientales. ¿Por qué digo esto? Generalmente quienes más se ven afectados por las problemáticas, por ejemplo, por la contaminación, son aquellos que menos tienen impacto en su generación. Es decir, los que menos contaminación generan son los que más sufren sus efectos. Y dentro de la afectación de los más vulnerables, siempre hay grupos más vulnerables. Y pensemos en las niñas, niños, adolescentes, las mujeres, cómo se ven afectadas por la contaminación. Pensar nada más y nada menos que un niño puede sufrir la contaminación desde que está en el vientre de su madre creciendo y que esto va a producir problemas en su desarrollo y puede llegar a ser discapacidades. Esta foto que les comparto es de la cuenca del Riachuelo, Matanza-Riachuelo. Y esta es la realidad con la que viven un montón de personas en nuestro país. Entonces me pregunto, ¿cuál es el problema? Y sin lugar a duda, el problema es la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, pensando que es ilimitada y generando un desequilibrio. Debemos cuidar nuestro planeta y eso implica pensar en ser ciudadanos más comprometidos con el cuidado del ambiente. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente este año lanzó un informe que se llama Hacer las paces con la naturaleza. En él se abordan las emergencias del clima, de la biodiversidad y la contaminación que está afrontando la humanidad. Hacer las paces con la naturaleza implica, por un lado, reconocer que nos estamos relacionando con la naturaleza, no sé si en una guerra, pero sí agrediendo desmedidamente a nuestro planeta, explotando y aprovechando y sobreaprovechando los recursos que tiene para darnos. Pero también este nombre, este título que le dieron, nos genera una posibilidad y una vista de esperanzas en cambiar la forma en la que nos encontramos relacionándonos. Esto nos llama a una ciudadanía ambiental. Si bien este informe que les comentaba establece
propuestas en todos los órdenes, hacia estados, industrias, ONG, también tiene un apartado especial para la ciudadanía. Y todos y todas somos ciudadanos y tenemos una posibilidad de cambio, y empezar a vernos como una ciudadanía ambiental es repensarnos a nosotros y cómo nos vamos a relacionar con el ambiente. Con tomar la variable ambiental en cada conducta, en nuestros hábitos, y ir modificándolos para tener el menor impacto posible en el ambiente. La verdad que el modelo que nos proponen de consumo es un modelo al cual estamos acostumbrados. Y yo quería traer una imagen que es una imagen de este modelo donde nos venden una mandarina en un recipiente de plástico. Y la verdad que es un sinsentido. Bueno, acá dice Practifrutas y quizás lo que nos quieren vender es practicidad, pero lo que nos están vendiendo es un residuo, algo que no lo necesitamos porque la mandarina tiene una cáscara y creo que es el mejor packaging que puede tener un alimento, su packaging natural. Entonces, cuando tenemos la opción de optar y podemos elegir, no vamos a elegir este tipo de consumo, sino que vamos a elegir un tipo de consumo sustentable y más amigable con el medio ambiente. Cuando les hablo de ciudadanías ambientales, me pareció que era una oportunidad para hablarles del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú se caracteriza por ser el primer acuerdo ambiental de la región, de América Latina y el Caribe. Como bien decía Julia al principio, es un acuerdo que empezó a regir hace poco, tiene vigencia desde el 22 de abril de este año, coincide con el Día de la Tierra, no es algo arbitrario, se quiso hacer de esta manera, gracias al esfuerzo mancomunado de nuestro país, de México. Y quiero rescatar, para no extenderme mucho, algunos aspectos que me parecen importantes del Acuerdo de Escazú. A lo largo de todo este acuerdo se ve una gran vocación de favorecer a los más vulnerables, a aquellos que estaban hasta este momento excluidos, que históricamente están excluidos de la participación en las temáticas ambientales. Hay una gran vocación de inclusión social e inclusión ambiental, y eso está sumamente celebrado en toda la región. Lo que propone el Acuerdo de Escazú es reconocer 3 derechos, que son derechos de acceso, y son el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho de acceso a la participación en la toma de decisiones ambientales y el derecho de acceso a la justicia. Esta trilogía de derechos es llamado por muchos teóricos como derechos instrumentales, porque ellos ayudan a la vigencia efectiva del derecho a un ambiente. Y lo que me parece oportuno resaltar es que para mí estos 3 derechos contribuyen y fortalecen, promueven y respaldan las ciudadanías ambientales, el activismo ambiental. ¿Y por qué? Porque sin información ambiental es imposible o casi imposible que podamos tomar buenas decisiones, porque no conocemos. Lo primero es conocer para poder decidir. Y establece respecto de los estados obligaciones importantes, como es el deber de generar información. Y lo dice proactivamente, es decir, no solo poner a disposición de las personas las informaciones con las que ya cuentan, sino también generar información ambiental y hacerlo de una manera accesible. ¿Para qué? Para que todos podamos entender y comprender la información que se está aportando. Además, me pareció muy importante porque estábamos tratando la visión del consumidor, dice que los países deben asegurar que los consumidores y usuarios tengan información oficial sobre las cualidades ambientales de los bienes y también hacen referencia a los efectos que tienen en la salud. Y esto es sumamente importante porque, como les decía, para poder decidir tenemos que tener información que nos permita hacerlo. Y el derecho de acceso a la información también es una fuente de desigualdad. Si nosotros nos ponemos a pensar en problemáticas ambientales como las que habíamos hablado antes, la contaminación, el contaminador, por dar un ejemplo, las industrias, poseen un montón de información al respecto y tienen los recursos técnicos para generarla. Pero el que padece la contaminación, es decir, las poblaciones que viven aledañas, como veíamos recién en la cuenca Matanza-Riachuelo, es difícil que puedan acceder a esa información, porque siempre es información sumamente técnica, porque es información que elaborarla tiene costos altísimos. Entonces lo que busca este acuerdo es democratizar la información como una manera de democratizar la participación. Y acá estamos para referirnos al derecho al acceso a la participación en la toma de decisiones ambientales. Y de vuelta pone en cabeza de los países la responsabilidad de hacer esfuerzos
para involucrar en estas decisiones a los más vulnerables. Y hace referencia también a la manera en que debemos participar en esta toma de decisión. Dice, debe ser oportuna y efectiva. ¿Y por qué hace referencia a esto? La realidad es que la participación, por lo general y en muchas ocasiones se da de esta manera, la invitación a participar llega cuando la decisión ya está tomada. Y entonces no es una participación que realmente sea efectiva. Entonces, por eso, les pido a los estados que hagan una participación real y oportuna. Por último, me parecía que era necesario comentarles también otra de las características del acuerdo de Escazú, y es que es el único acuerdo internacional a nivel mundial que establece la defensa de los activistas ambientales. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque es la respuesta a una realidad muy triste que se da en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Una cuarta parte de los problemas ambientales que hay en el mundo, conflictivos, se da en nuestra región. Y la trascendencia de los activistas ambientales está en esto. La acción de estos activistas logra detener hasta un 27% la degradación de nuestro ambiente. O sea que su acción es sumamente importante. Y muchos de ellos, realmente por la efectividad de su accionar, terminan siendo víctimas de violencia y hasta de asesinatos. Hay una plataforma que se llama Atlas de Justicia Ambiental, que aporta diversos datos sobre esta temática, y ahí se elaboró el dato de que del 13% de los conflictos ambientales, 13% de los conflictos ambientales que hay en el mundo, un activista ambiental es asesinado o asesinada. En el 18% de los conflictos ambientales, un activista sufre violencia. Y un dato que es muy, muy alarmante es que el 40% de las víctimas pertenecen a los pueblos originarios. Y creo que sin lugar a dudas, porque tienen un fuerte compromiso con el cuidado y la preservación de nuestro medio ambiente. Y otro dato más es que en el año 2019, en el mundo se cometieron 202 delitos contra los defensores del ambiente y de ellos 148 fueron en nuestra región. Por eso les decía que el acuerdo de Escazú en lo que se refiere a activistas ambientales es una respuesta a esta triste realidad que es parte de nuestra región. Creo que para finalizar, bueno, la invitación es esa, a que nos sumemos, a que nos comprometamos, a que iniciemos el cambio ahora. Es la finalidad de esta charla. En los siguientes encuentros vamos a ir viendo distintas acciones que podemos hacer a favor del ambiente, así que desde ya sumarse es empezar a cambiar y bueno, muchísimas gracias. Acá está mi mail por si tienen alguna consulta. Mi Instagram también me pueden escribir. Y vamos a estar compartiendo información sobre legislación ambiental, un compendio para que puedan tener acceso si alguna información les interesa más. Y muchas gracias. Muy bien, Celi, buenísima tu intervención. Te cuento que hay algunos comentarios, bueno, muchos comentarios de lo interesante que ha estado. Dice, buenas tardes, saludos de San Luis, María Angélica Mondón. Buenas tardes, saludos desde Merlo, provincia de Buenos Aires, María Laura Roca. Qué bueno tener de otras provincias. La Cuenca del Plata tiene por debajo una de las reservas más importantes de agua de América Latina y el Caribe, el acuífero Guaraní, dice Guille Granjeto. Hola Guille, sí. Gracias por tu comentario. Dice Juan Antonio Ragusa, dice, estoy escuchando la clase, pero quedará grabada o registrada. Me interesa toda esta información para mis clases. Muy clara la exposición, muchas gracias. Bueno, toda la info les va a llegar a través de su correo. Así que no se preocupen, que la fundación está, bueno, tiene mucha gente trabajando para que cada uno tenga la info en sus casillas. Bueno, Celi, me encantó, muchísimas gracias. Hay datos muy interesantes. Después pasame la página donde podemos calcular nuestra huella, que me reinteresó. Genial. Está buenísimo. Lo vamos a compartir. Porque de esa manera también uno empieza a tomar conciencia de todo lo que afecta, ¿no? Cada uno de nuestros actos. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente disertante,
Yo les comentaba con anterioridad que, bueno, fue uno de los primeros que escuché hablar con mucho más énfasis que nadie. Era un flaco alto de pelo largo, que hoy ya no tiene tan largo el pelo, pero que en ese momento estaba hablando de... bueno, fue el primero que escuché hablar digamos, de la Tierra como sujeto de derecho, como el planeta Tierra como sujeto de derecho. Me súper interpeló lo que dijo, y bueno, creo que en ese momento es que empecé también a interesarme por la temática ambiental. Alejandro Cordido, 42 años, santafesino, abogado graduado de la Universidad Nacional del Litoral, donde también desarrolló las carreras de especialización en Derecho de Daños y Derecho Administrativo. Es mediador, ejerce como docente de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis. Ha ocupado diferentes cargos en las administraciones públicas de la provincia de Santa Fe y la provincia de San Luis, lugar donde reside en este momento. Abogado patrocinante en la órbita de la Secretaría de la Mujer, ni una menos. Durante el 2020 se desempeñó como jefe del Programa de Coordinación Administrativa, Legal Institucional de la Secretaría de Estado de la Mujer, Diversidad e Igualdad, y desde febrero de 2021 se encuentra a cargo del Programa de Derecho y Garantías Constitucionales del Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto de la provincia de San Luis. Es director de proyectos de la Fundación Centro de Estudios para el Desarrollo de América Latina, la Fundación CEDAL, e integrante de un grupo de varones en búsqueda de otras masculinidades no patriarcales. Miren si estará deconstruido nuestro querido Alejandro Cordido. Bienvenido, Ale, va a ser un placer escucharte, como siempre es muy enriquecedor escucharte, aunque sea en una charla de café, todo es interesante lo que tenés para contarnos, así que bienvenido a esta segunda jornada de formación ambiental. Bueno, gracias Juli. Queda re alta la vara. Después de escuchar a la Celi y esta presentación y la charla del viernes pasado, la verdad es que queda alta la vara. Muy buenas todas las exposiciones, Celi muy sistemático, clarísimo, muchísima información. La verdad que además me parece que venía punteando yo algunas cosas que también había preparado y allanás el camino también. Ese orden está bueno. Una sola cosa que sí quiero destacar de mi participación en la cosa pública, antes de entrar en el tema, en la cosa pública acá en San Luis, yo estuve participando también a cargo de la Oficina Legal del Ministerio de Medio Ambiente en diferentes composiciones, pero aproximadamente durante 3 años acá en San Luis, de 2016 a 2019, y lo quiero destacar antes reitero, de comenzar, porque en ese periodo, además de haber vivido cosas muy intensas, como es propio acá en nuestra provincia, pero además se sancionaron 2 leyes que para mí son emblemáticas. Una es la Ley de Emergencia Ambiental de la Cuenca El Morro. Es la primera ley en el país que declara una emergencia ambiental poniendo el acento en la recomposición del ambiente y no en el resto de los elementos que conforman el ambiente, pero con una visión antropocéntrica. Se contemplan, pero pone el acento, para decirlo de alguna manera, en la necesidad de garantizar la resiliencia de la cuenca, con un montón de situaciones y demás, y seguimos. De hecho, hace pocos días se prorrogó la ley, fue una ley que se sancionó con vigencia de 5 años, hace pocos días se prorrogó. Así que bueno, por suerte podemos seguir trabajando sobre esa cuestión. Y otra fue la ley de distancias para la aplicación de glifosato y otros agroquímicos, que la menciono porque la semana pasada Bernardo, que está por ahí, había hecho también una referencia con respecto a esa ley. Decir primero que es una ley que en otras provincias, las que tienen sancionadas normas de estas características, ha costado muchísimo y en otras todavía no están. Y por otro lado, se incorporaron principios muy novedosos para la legislación argentina, como por ejemplo, por primera vez se consagró en una norma el principio de progresividad, que es algo que también se discutió
en Río 92, Río más 20, como refería Celi antes, es decir, que se incorpora una norma y además se consagra, obviamente, la imposibilidad de retroceder en las conquistas ambientales, y por otro lado se genera una participación de la ciudadanía, un control social, dándole participación a quienes denuncien fumigaciones ilegales en todo el proceso sancionatorio. Esto es solamente, con esto reflejo, digo, mi gratitud de haber podido participar en ese tiempo en la cartera ambiental de la provincia, que es muy importante. Bueno, ahora sí, como para tratar de ordenar un poco, voy a tomar Celi y voy a ir tachando algunas cositas que tengo, pero parafraseando la canción, voy a empezar por el final para terminar en el principio, y obviamente lo que tengo que decir es que la cuestión ambiental es 100% política, absolutamente política. Considerando ya la etimología de esta palabra, de la política, ¿no? Refiriendo a la polis griega, a la polis, a la ciudad, es decir, a el espacio en donde se dirimen, donde se resuelven las cuestiones que implican el ejercicio de ciudadanía, como decía la Celi. Entonces, cuando pensemos en ciudadanía, pensamos en la política como espacio, como derivado de la polis, y entonces vemos que la cuestión ambiental es una responsabilidad central de esa ciudadanía que hay que ejercer. Una ciudadanía que esté integrada por personas humanas con dicho rango ciudadano. Yo ahí sí me permito discrepar un poquitín, ya sé que no es discrepancia, pero lo tomo en otro sentido. No todas las personas humanas podemos ejercer la condición de ciudadanos o ciudadanas. La verdad es que hay muchas personas que no tienen esa condición, y es muy importante porque además, entre otras cuestiones, conforman lo que hoy conocemos como los migrantes ambientales, digamos, en general, ¿no? Que son esas personas que, como dice Zygmunt Bauman, en este tiempo de globalización, algunos podemos viajar en primera clase, en segunda clase, pero dentro de un avión, y hay otros y otras que viajan colgadas de las alas. Esa gente es la que no reviste la condición de ciudadana, y es una responsabilidad de todos y todas, primero, lograr que eso ocurra, y que en esa integración a la ciudadanía, además, podamos ejercerla, y en cuestiones ambientales podamos ejercerla entendiendo que tenemos que aportar soluciones para evitar el colapso ecológico al que ya estamos asistiendo. La charla pasada nos contaban muy bien los compañeros, la compañera, vinculando también a cómo debemos entender la justicia ambiental y la justicia ecológica. Bueno, todo esto nos lleva a recordar que estamos asistiendo a un colapso ecológico, y que nosotros estamos siendo como la fábula de es la rana que la ponen en la olla y prenden el fuego y no se da cuenta hasta que es tarde. Bueno, o la del escorpión en el lomo de la rana, es lo mismo. Estamos asistiendo a un colapso ecológico y no estamos tomando las decisiones que debemos tomar, reitero, en el ámbito de la política. ¿Quiénes? Todos y todas y todes. Porque somos ciudadanos. Entonces, el ejercicio de nuestra ciudadanía debe implicar que nos comprometamos en el ámbito de la política. Tal vez se puedan desarrollarse formas de vida humana en otros planetas, pero aún esos deseos, hoy, en esos deseos, lo que subyace, que vemos algunas expresiones, vemos magnates que están haciendo, intentando viajes a otros planetas, y colonizaciones en otros planetas, digo, aún en esos deseos lo que subyace, en definitiva, es la destrucción de la Tierra. Es decir, que la decisión política que subyace en ese planteamiento es la destrucción de la Tierra, porque la motivación sigue siendo utilitarista, sigue siendo extractivista, sigue siendo imperialista, sigue siendo una decisión colonizadora, en definitiva. Nos plantearon el desafío a Celi y a mí de hablar del derecho ambiental. Celi definió lo que es ambiente de acuerdo a lo que nos contó en el año 72 la ONU en Estocolmo. Yo me voy a quedar con eso para no generar debate, pero sí quiero reflejar algo. Tanto en el concepto de ambiente como en el concepto de derecho, la verdad es que para poder hablar o tener conversar sobre lo que es el derecho ambiental, deberíamos poder definir antes qué es derecho y qué es ambiente. Y si pensamos en el derecho, no quiero entrar en eso porque voy a entrar en un barullo del que no voy a salir,
porque o nos gusta, a quienes somos operadores del derecho nos va a gustar y no vamos a salir más, y a quienes no lo son tal vez se aburran y se van. Entonces no voy a entrar en eso, pero sí, sí les cuento, sobre todo para quienes no vienen del mundo jurídico, diría Goldsmith, sí les cuento que derecho no es siempre lo mismo. No existe una concepción unívoca de lo que es derecho. De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad, hubieron diferentes, lo que conocemos como escuelas, corrientes de pensamiento, y hasta el positivismo, que es decir, hasta hace un par de cientos de años, pocos años, imperaba una idea de que todo tenía como base un derecho natural. Es lo que nosotros conocemos como la escuela del derecho natural. Después viene el positivismo, entonces a partir de ahí, bueno, surge la escuela del derecho positivo. Después se plantean un montón de otras corrientes. Yo voy a nombrar dos corrientes más solamente. Una es la escuela del derecho libre, que traslada el derecho positivo a la cabeza de un juez o jueza, y en definitiva la justicia es la que termina haciendo derecho. Y la última que voy a nombrar es la escuela nociológica o ergológica, que es una corriente de pensamiento que la quiero nombrar primero porque es muy importante para la formación de los abogados y las abogadas de nuestro país, y estuvo encabezada por el compañero Cosio, un filósofo del derecho argentino, tucumano, estuvo a cargo de la cátedra de Filosofía del Derecho en La Plata por más de 10 años, y fue prohibido en el 57, como tantas otras cosas que nos pasan en nuestro país. A quienes hablaban, a quienes se preguntaban qué es el derecho, como el compañero Cosio, bueno, se los prohibía, sufrían la prohibición. Entonces, por eso me interesaba nombrarlo a él. Hay muchas corrientes, pero con esto lo que quiero significar es que cada vez que pensemos en derecho ambiental, sepamos que lo que entendemos por derecho es lo que el poder quiere que entendamos por derecho. Si nosotros definimos derecho de acuerdo a la corriente de la escuela del derecho natural, va a significar una cosa; si en la escuela del derecho positivo, va a significar otra, pero en definitiva, la imaginación, la idea que tenemos es que es un conjunto de normas que regulan las conductas humanas. Ese conjunto de normas se escribe sobre determinados principios. Para la escuela del derecho natural son principios divinos, y para de ahí en adelante, desde el positivismo en adelante, lo que nosotros planteamos es que es un acuerdo de todas las personas humanas. Nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son las normas que nos van a regir, y entonces a partir de ahí estructuramos nuestro sistema de convivencia. Y sí admitimos, de diferente manera, admitimos que hay principios que se acercarían más a lo que era la escuela del derecho natural, aunque no lo sea así, perdonen mi falta de tecnicismo, pero para graficarlo, pero principios como por ejemplo la justicia. Entonces el derecho vendría a ser un instrumento para llegar a un principio absoluto, que es la justicia. Entonces ahí tendríamos que empezar a preguntarnos qué es la justicia, y a ver si llegamos a una verdad absoluta. Dejo de lado la cuestión de la verdad, porque necesitaríamos gente que sepa además, y seguramente no nos alcanzaría el tiempo, pero sí, con esto quiero decir que cada vez que hablemos, vuelvo a esta idea de derecho y de derecho natural, de derecho ambiental, sepamos que ese derecho en el que estamos pensando es un derecho que construimos las personas humanas por intereses que se juegan, como dije al principio, en la política, que se supone que persiguen valores que hacen a la moral y a la ética de todos y todas. Eso es una cuestión que desde siempre estuvo en discusión, en disputa, y ojalá que eso siga siendo así, porque en definitiva, mientras no tengamos un mundo justo, quiere decir que las normas esconden muchas cosas, dicen algo y esconden muchas otras. Ahora sí, dicho esto, lo que me interesaba hacer esta introducción, porque lo que voy a hacer es un muy pequeño recorrido por algunas normas o institutos jurídicos para intentar luego sí arribar a un escenario que nos permita mantener alguna esperanza de reconocer en la otredad, en el otro, en la otra, algún atisbo de, como decía, una verdad ética de la vida, es decir, de alguna instancia en la cual la ética no se reduzca solamente a una disciplina, sino que sea una pauta de conducta que entendamos que nos constituye. Y que por lo tanto
nos pone en relación con la otredad. Esa otredad, a mí siempre me gusta pensarla, uno de los pensadores que recomiendo es Emmanuel Levinas, que refiere a la otredad en el sentido siempre de alteridad, digamos, una otredad que a mí necesariamente me complementa y sobre la cual necesariamente impacto, y ahí viene la intersubjetividad. Y si me voy a lo que decía recién, esa intersubjetividad, entre otras cosas, la que generan las normas que nos regulan. Con todo esto, tratando de encaminar la cosa, voy a tomar algo también que mencionaste, Celi, sobre Río, pero me voy a arrancar con Río más 20, que es del 2012, ¿no? La conferencia de Río, la primera conferencia de Río fue en el 92, la que mencionaba Celi, si no escuché mal, y Río más 20, la del 2012. Pero antes, y a partir de ahí voy a hacer este recorrido que decía recién, pero antes también aprovecho para aportar una mirada, si sirve para la discusión, sobre datos que fueron diciendo los compañeros, las compañeras, en estas 4 exposiciones que ya precedieron, y que todos y todas de alguna manera nombramos, por ejemplo, Estocolmo en el 72. Fue la primer cumbre de la Tierra, como recordaba también recién Celi, en Estocolmo, en 1972. Fue la primera cumbre de la Tierra, y de ahí a hoy se sucedieron muchas cumbres, y la verdad es que la Tierra se encamina cada vez más, como decíamos antes, a un colapso. Es decir, que la política de los gobiernos no ha podido resolver la problemática que se plantea en esa instancia, en esa mesa que es la ONU, donde se juntan todos los gobiernos para plantear todos los problemas que tenemos. ¿Qué me interesa destacar de Estocolmo? No voy a desarrollar Estocolmo. Sí, como digo, como todo es político, me interesa marcar un dato que es histórico, y es que Estocolmo se celebró entre el 5 y el 16 de junio del año 72. Pues bien, el 16 de marzo del año 72, un argentino en el exilio, con mucha potencia política, no solo para Latinoamérica, sino también para la Europa de esa época, en el 72, en marzo del 72, antes de la conferencia de Estocolmo, emite o publica lo que se conoce como el pueblo, el mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo. Y da un mensaje ambiental muy claro, muy, aunque no le hubiese gustado que utilice esta palabra, pero muy progresista para esa época, es muy claro y hace un llamamiento muy concreto a que la cuestión ambiental debe resolverse en el ámbito político. Y como decía Celi, lo dice expresamente en la carta, dice que la lucha contra la contaminación, y lo expresa de un montón de otras maneras, debe comenzar ya, en el 16 de marzo del 72, debe comenzar ya a nivel municipal, provincial, nacional, internacional. Pues bien, venimos en picada. Sin embargo, también les invito a leer la carta de Perón, que es la del 72, y van a ver la actualidad que tiene ese llamado a los pueblos y a los gobiernos del mundo. ¿Y por qué la destaco? Porque es un documento político. Más allá de los posicionamientos, digo, no lo estoy planteando como una cuestión partidaria, lo planteo como esto, como una referencia política muy importante de la época, con un posicionamiento muy claro y yendo antes que el discurso globalizador e imperial de las potencias que sabemos dominan siempre en las esferas de, por ejemplo, la ONU, ¿no? Por eso digo que como en los mismos tiempos se fueron desarrollando acciones parecidas. Y como otro dato, antes de volver al eje de mi exposición, esa misma ONU, que en el año 82, rubrica lo que se conoce como la Carta Mundial de la Naturaleza. Con la experiencia que ya se había acumulado desde Estocolmo, o sea, con 10 años de experiencia, en el 82 publica lo que se conoce como la Carta Mundial de la Naturaleza y establece pautas justamente para generar otro tipo de relación entre la humanidad y la naturaleza. Y no pone por encima ni al costado el desarrollo económico de los pueblos, el desarrollo humano en términos de sostenibilidad, sino lo pone
en el sentido más ético del desarrollo, de la vinculación entre las personas humanas y un planeta que siente, un planeta que late, un planeta que tiene vida. Y si tiene vida, tiene sensaciones, sentimientos, tiene sufrimiento. Y si la humanidad no es empática, no es receptiva hacia un sufrimiento con la vida en general, ¿por qué habría de serlo con la humanidad en sí misma? Entonces ahí hay todo un eje que la propia ONU plantea, que un par de años después, en el 87, de alguna manera algunos y algunas pensamos esto, otras no, entienden que hay una línea muy clara y se toma como una evolución. Personalmente creo que es una involución. En el 87 se emite el informe Brundtland, y a partir de ahí el mundo entero empezamos a hablar del desarrollo sostenible, palabra que es parte del nombre del ciclo al que estamos asistiendo. Hemos naturalizado la idea de la sostenibilidad a partir del informe Brundtland, y la verdad es que hemos problematizado muy poco qué pasó con esos principios que las mismas naciones un par de años antes, muy poquitos años antes, habían suscrito con otra lógica. Era una lógica un poco menos extractivista. Claro que también era una lógica menos colonizadora. Pero bueno, ahora sí, volviendo un poco a Río más 20, me interesaba poner un poquito la luz en esa conferencia de ONU, porque en Río más 20 se presenta, como en todas las conferencias, un documento final que se denominó en ese caso el futuro que queremos. Y en uno de los apartados, en el apartado 39 de ese documento, lo que dicen los gobiernos es que se reconoce que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, y que Madre Tierra es una expresión común en muchos países y regiones. Estaban pensando en ese momento, por supuesto, entre otras, muy fuertemente en Latinoamérica, y también se observa que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible. Esta vinculación que yo recién traté de hacer. Dijeron en Río más 20 que estábamos en ese momento aparentemente convencidos de que para lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, era necesario promover la armonía con la naturaleza. Pues bien, como venimos viendo y como todos y todas venimos expresando, evidentemente no nos está saliendo, la ecuación no nos está funcionando. Estamos desarrollando cada vez más normativas, más acuerdos, más estrategias. Estamos generando mecanismos que siempre nos llevan a las innovaciones, pero finalmente el planeta cada vez sufre más. ¿Por qué me interesa destacar partir de esta conferencia y no de otras tantas? Porque justamente se introduce esta idea de que pensar en Madre Tierra y que pensar en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza no es algo que está por fuera de los estados-nación, no es algo que está por fuera de la política, no es algo que está por fuera de lo que nosotros y nosotras definimos en la cotidianidad de nuestras vidas dentro de los, reitero, estados-nación, la polis griega, como decía yo. Entonces, pensemos que esto fue en el año 2012. ¿Qué había ocurrido hasta ese momento? En el año 2008, Ecuador reformó su constitución y reconoció explícitamente a la naturaleza como sujeto de derecho. Es decir, modifica todo su texto constitucional, como decía Celina, la constitución que vendría a ser la madre de todas las leyes, el contrato que nos rige, por sobre el cual aparentemente no habría más normas, aunque sí las hay, pero bueno, es como la madre de las normas. Perdón, una expresión errada. Es la máxima norma, ¿no? Bueno, en el 2008 Ecuador reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho. Y en el 2009 Bolivia reconoce que la Pachamama es un ser vivo, es un ser sintiente. Y si bien no desarrolla, como la constitución de nuestro otro vecino, todo un esquema normativo donde se expresa qué significa, cómo se ejercen los derechos, qué pasa con las instituciones ya vigentes, qué pasa con la legitimación activa, quién puede demandar, quién puede ser demandado,
cuáles son los derechos que se juegan y demás. La Constitución de Bolivia no lo hace, pero va a la cosmovisión de los pueblos de una nación plurinacional. Y luego sí establece una serie de normas, ya con la Constitución sancionada, por ejemplo, la ley de la madre tierra, donde replica de alguna manera, para decirlo mal técnicamente, pero replica de alguna manera lo que sucede en Ecuador un año antes. Ahora, lo que digo nosotros en San Luis, y es un poco lo que hace un par de años hablábamos con Julieta, tenemos la posibilidad, nos preguntamos, realmente, ¿tenemos la posibilidad de receptar esos avances que nos plantean otros paradigmas? La primera respuesta en términos, digamos, en términos de ingeniería jurídica es claro que sí, y la opción que tenemos es una enmienda constitucional. En San Luis tenemos la herramienta de la enmienda constitucional que no existe a nivel nacional, por ejemplo, que permite modificar un artículo cada 2 años con un mecanismo especial. Por supuesto que no se trata de decir, bueno, vamos a modificar la Constitución, entonces promovemos la ley que habilite la reforma, porque esas enmiendas, como las reformas constitucionales, llegan cuando, como nos gusta decir a nosotros, el pueblo adquiere cierto nivel de conciencia, el pueblo que somos todos y todas. No se trata de una ley, sino que se trata de una conciencia que adquirimos en el pueblo y en virtud de eso se producen los cambios. Entonces nosotros entendemos que es una tarea que tenemos que hacer en San Luis. Yo nombré dos normas muy recientes, como es la ley de emergencia y la ley de distancia de aplicación del glifosato, pero San Luis tiene una historia riquísima en leyes, por ejemplo, el plan maestro ambiental, el plan Evita, son normas de avanzada en términos ambientales, y que la verdad obviamente necesitan estar permanentemente en revisión y en ejecución, y nos permiten a nosotros pensar en otros paradigmas, en otras herramientas, sobre todo porque además, por ejemplo, en el Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente, se establece un decálogo donde claramente surge la voluntad del Estado de entender que la naturaleza tiene una lógica, de entender que las cosmovisiones de los pueblos originarios tienen mucho para aportar en este camino de reconfigurar nuestra relación con la naturaleza, que en definitiva es reconfigurar nuestros contratos sociales, porque es definir en la política cómo queremos vivir y cómo queremos incluirnos todos y todas, y también entender que hay otras entidades más allá de lo humano que necesitan ser reconocidas y que necesita que se garantice su resiliencia, es decir, que no vayamos a la extinción total. Sobre todo porque en el fondo, teniendo una visión además antropocéntrica, en el fondo la destrucción del planeta lo único que nos asegura es la extinción de la vida humana, pero no la del planeta, digamos. Sabemos que existió mucho antes que nosotros y probablemente exista mucho después también. Y por ahora no podemos salir a otro planeta. Entonces, esa combinación entre una nueva posición que hoy ya tenemos en este constitucionalismo latinoamericano a través de Ecuador y de Bolivia, y que en otros países se ha reconocido, como vamos a ver ahora, con otros instrumentos, nosotros tenemos que poder ponerlo sobre la mesa y plantear la necesidad de avanzar hacia ese lugar, hasta, diría yo, por pensar por nuestras propias generaciones futuras, ¿no? Pero bueno, decía, lo cual entre otras cosas implica además construir nuevas epistemologías del sur, es decir, entender, como decía, que estamos hablando de política, estamos hablando de geopolítica, y que cuando las cuestiones ambientales se definen fuera de nuestros territorios, no se está contemplando nuestra realidad. Entonces, cuando nosotros tenemos que definir cuál es el costo que se asume en nuestro territorio en términos ambientales, y cómo la política se planta de cara a la sociedad, ya digo, ahí sí me refiero a la política gubernamental, a quienes toman las decisiones se plantan de cara a la sociedad, cuando nosotros no tenemos la conciencia de que estamos actuando sobre un Estado-nación, a veces nos confundimos y creemos que la política que se pueda fijar en un organismo multilateral, sobre todo de crédito, o en una potencia, que son las que más contaminan, pero las que menos pagan, nos definen nuestras conductas.
y terminan definiendo cómo nos relacionamos entre nosotras y nosotros. Eso es a lo que me refiero cuando definen nuestra conducta, definen nuestro destino, y nosotros nos relacionamos con pautas ajenas en lugar de poder construir o co-construir las nuestras. Y ahí me había notado algo que, referido al sobregiro al que refería Celina. Sería muy interesante poder ver en el momento en el que comenzamos a sobregirar, el momento en el que en nuestro país agotamos toda la capacidad. Lo que yo me pregunto es, ese agotamiento, ¿cuánto impacta en quienes vivimos dentro de este país y cuánto impacta en relación a lo que se extrae de nuestro país? Y ahí vuelvo a esto de que la política es geopolítica y que todo es política, porque como ocurrió desde, no digo desde siempre, pero por lo menos desde los procesos colonizadores de los cuales tenemos registro, nuestros territorios siempre han sido territorios de expoliación, siempre han sido territorios de colonización, de extracción de recursos naturales, de destrucción de las comunidades que vivimos en estos territorios, pero de no usufructo de los beneficios que generan esas acciones destructivas. Entonces, lo mínimo que deberíamos poder plantearnos es si queremos discutir si la destrucción o la afectación del ambiente, de nuestro ambiente, en pos del desarrollo, vamos a asumirlo por la felicidad del pueblo, de nuestro pueblo. Y si es de otros pueblos, perfecto, ¿en qué condiciones? Todas esas cuestiones, la verdad es que Latinoamérica, como otras partes del mundo, no solo que no las tiene resueltas, sino que seguimos siendo claramente democracias muy débiles. Seguimos teniendo muchos atisbos de coloniaje. No vayamos muy lejos. Nosotros seguimos teniendo el problema de Malvinas, que parece lejano a lo ambiental, pero es un reflejo de cómo nosotros no podemos ejercer la soberanía plena. Si no podemos ejercer la soberanía política, tampoco vamos a poder ejercer la soberanía ambiental. Tampoco vamos a poder garantizar la soberanía alimentaria a la que refería Fernando en la charla pasada. En mi opinión, básicamente lo vinculo a lo del sobregiro que recién, a lo que refería Celi, ¿no? Porque en definitiva, el beneficio del costo que estamos nosotras asumiendo, lo usufructúan otros países. Y nosotros no nos damos cuenta. Ahora sí, digo, lo que me interesa en esta, lo mío es más que una charla, es una invitación a que pensemos en la necesidad que tenemos de dar una discusión sobre, creo que es la gran discusión que nos está faltando sobre la necesidad de subjetivar a la naturaleza, porque corre el eje, nos pone en otro lugar en donde la naturaleza y los recursos naturales no son objeto de tutela jurídica, que es un poco lo que venimos reflejando todas y todos los abogados que venimos hablando en la cuestión ambiental. Siempre, en definitiva, los recursos naturales, la naturaleza, el ambiente, la biodiversidad, los ecosistemas, siempre se plantea, cuando pensamos en el derecho humano a un ambiente sano, estamos poniendo al ambiente en rango de ser protegido, de ser tutelado, pero como objeto de tutela. No estamos reconociendo ahí una subjetividad que implica, en definitiva, que vulnerar esos derechos equivale, para decirlo grotescamente, equivale a vulnerar la ética entre personas humanas. No lo estamos poniendo en ese plano y por lo tanto no vemos la afectación. Y obviamente no vemos el sufrimiento que se genera en el resto de las especies, en el resto del planeta. Ahora, no es algo descabellado que se le ocurrió a un compañero en Ecuador o a otro compañero en Bolivia, ni es solo que se ocurrió, que se planteó para garantizar cosmovisiones que venían siendo oprimidas, sino que entre otras cosas se plantearon estos esquemas también para dar una discusión sobre lo que se viene con otro paradigma, corriendo el eje. Pensemos que Bolivia, Chile y Argentina conformamos el triángulo del litio. Pues bien, la energía que ya está funcionando y la energía del futuro es a base de litio. ¿Eso significa que en poco tiempo estos tres países van a pasar a ser potencia del mundo? No me reservo la respuesta
a riesgo, y digo que no, porque nuestra historia con estas pautas nos demuestra que tener los recursos naturales no nos garantiza el desarrollo. No digo desarrollo sostenible, ni siquiera el desarrollo de nuestras comunidades. Por eso reitero, la cuestión ambiental es política. Ahora, se ha dado en otros países también. Se han utilizado diferentes diseños institucionales que demuestran que la subjetivación de la naturaleza puede ser reconocida por diferentes mecanismos. Entonces, un deseo nuestra, de algunos compañeros, es poder plantear una enmienda en nuestra provincia y que siga siendo San Luis señera en las cuestiones ambientales. Pero la verdad es que no es necesario la enmienda para entender que se pueden reconocer los derechos de la naturaleza. Lo que voy a hacer ahora es un recorrido muy breve, porque además se va el tiempo, sobre diferentes mecanismos que se han dado en los últimos años en diferentes países. Son diseños institucionales que logran el reconocimiento de la naturaleza es decir, en la relación con la naturaleza y entre las propias personas. Y eso para gran parte de nuestra sociedad equivale además a justicia social. Entonces, cuando pensamos en nuevos abordajes, nueva mirada sobre la naturaleza que impacta directamente en cómo se van a tratar los recursos naturales, estamos pensando también en la justicia social. Y Latinoamérica sabe mucho de eso. Y además, antes de seguir, y una nota de color. Y el constitucionalismo social, que vendría a ser la segunda ola de constitucionalismo, no surgió en Alemania, surgió en Latinoamérica. Es decir, los derechos sociales se reconocieron a nivel constitucional por primera vez en Latinoamérica, en el 17, luego en el 19 en Alemania. Pues bien, también en Latinoamérica estamos asistiendo a un nuevo paradigma constitucional donde vemos que la naturaleza y por lo tanto los recursos naturales, la biodiversidad, la biosfera, los ecosistemas, las personas humanas, tenemos otra perspectiva para poder abordar los problemas que nos aquejan diariamente y que tienen que ver con el colapso ecológico, por supuesto, y con la injusticia social en la que vivimos sostenidamente. Pero decía, algunos mecanismos pueden ser, por ejemplo, convencionales. Me interesa destacar que en el año 2017 se concluyó una discusión histórica de mucho tiempo que mantuvo el gobierno de Nueva Zelanda con el pueblo maorí, y a través de un convenio que se hizo entre el gobierno y el pueblo, se reconoció que el río Wanganui tiene rango de sujeto. Les maoríes dicen, yo soy el río y el río soy yo. Pues bien, por convenio es el primer caso en donde un gobierno se sienta con una comunidad, acuerda una nueva categoría, acuerda una nueva epistemología en relación al derecho y reconoce que ese río, que es el río en definitiva que vincula ancestralmente al pueblo maorí con esa región del planeta, tiene vida, y esa vida incluye la vida de las propias comunidades maoríes. Es decir, que vulnerar el río es vulnerar la vida de todos los seres vivientes, incluyendo la población humana que vive. Eso es un convenio y finalmente se termina traduciendo en una ley de Nueva Zelanda. Pero también hay otros mecanismos, por ejemplo, jurisprudenciales. Jurisprudenciales, y acá me interesa hacer una distinción muy rápidamente. Jurisprudenciales, es decir, resoluciones de la justicia, ¿no? Por ahí damos por hecho que todos sabemos, pero bueno. Jurisprudenciales, sentencias judiciales de los máximos tribunales, de la Corte Suprema, como decía hoy Celina, en nuestro país la Corte Suprema, la Corte Constitucional en Colombia, los máximos tribunales de diferentes países. Hay mecanismos que se han creado jurisprudencialmente, es decir, que la justicia resolvió reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho. Y ahí hay como dos vertientes. Una que tiene base constitucional, y ahí vemos la experiencia de Ecuador, como les decía recién. Hay muchos casos, pero hay 3 casos que son emblemáticos. Uno tiene que ver con el río Vilcabamba, que es un fallo del 2011. Otro tiene que ver con Camaroneras, una empresa que en manglares estaba haciendo cosecha de camarones, y otra tiene que ver con Islas Galápagos. En esos 3 casos, la Corte Suprema de Ecuador
lo que puso de relieve es que la naturaleza está subjetivada en la Constitución y que por lo tanto, como todos los derechos constitucionales, deben armonizarse los intereses que están en juego y nunca un interés económico, empresarial, personal, de desarrollo que afecte la vida de alguna entidad puede estar por encima de esta. Deben compatibilizarse y deben diseñarse mecanismos para garantizar, por supuesto, la vida. Es muy interesante porque incluso en el caso de Islas Galápagos, lo que se terminó resolviendo es que se restringía de alguna manera la posibilidad de que nuevas personas habiten en áreas naturales protegidas, porque mayor población de esas pequeñas áreas que estaban identificadas implicaba necesariamente que la actividad antrópica iba a afectar de manera determinante el ambiente en el cual se pretendía ese desarrollo, y por lo tanto el dato central acá era que no se garantizaba la resiliencia de la naturaleza. En los otros casos también es interesante, sobre todo en el de Camaroneras, lo que ocurre ahí es que entre abogados empezamos a discutir quién podía demandar y quién no. Y la Corte ahí lo que dice es que no importa si está mal planteada la demanda, porque hay un interés superior que es de la naturaleza, y la justicia está obligada también a actuar de esa forma. Paso rápido, voy avanzando, me interesa reflejar otra cosa. En Colombia también jurisprudencialmente se reconoció el carácter de sujeto de derecho a la naturaleza sin tenerlo incorporado en la Constitución. Es decir, la Corte Constitucional de Colombia hace una construcción, reinterpreta las normas vigentes a la luz de las normas que ya están instrumentándose en otras partes, pero también en la propia Colombia, y reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho. Es lo que se resolvió en el caso del río Atrato. Lo mismo ocurrió en India. En India, en relación al Ganges, a las partes glaciares y ríos, la Corte Constitucional termina atribuyéndole el carácter de sujeto de derecho, y por lo tanto lo que mandan ahí las Cortes es lo que nosotros conocemos como el activismo judicial. Mandan a que los gobiernos garanticen los derechos que se pretenden ejercer por parte de las personas humanas, pero asegurando la resiliencia de la naturaleza. Y en la medida en que eso no esté asegurado, debe reconfigurarse el planteo que se está haciendo. Ahí vuelvo a lo que decía al principio, nuevamente política. Nosotros en nuestro país tenemos la experiencia, Celi me mostraba una foto del riachuelo. Nosotros tenemos ahí una gran experiencia de la Corte Suprema con el caso del riachuelo, el caso se conoce como caso Mendoza, que era la actora, donde la Corte tiene un activismo judicial ambiental muy importante, porque dispone un montón de medidas que deben cumplir los gobiernos más allá de la resolución estrictamente jurídica del conflicto. Es lo que conocemos como el activismo. Dice, este conflicto se tiene que resolver instrumentando acciones, y entonces, por ejemplo, manda a crear un organismo administrativo. Por eso decía que cuando nosotros, vuelvo ahora un poquito al origen, cuando nosotros pensamos en qué es el derecho, la verdad es que no vamos a llegar a una definición unívoca. Y lo cual nos da una ventana de oportunidad, porque con ese activismo judicial nosotros podemos tener la esperanza de que, por ejemplo, cualquier tribunal en cualquier instancia entienda que una cuestión ambiental se dirime no solamente atendiendo a la tutela de los recursos naturales como objeto merecedor de esa protección, sino también atendiendo a la subjetividad que se juega ahí más allá de lo humano. Hay un montón de fundamentos que estoy pasando acá. Tengo mis hojitas acá, yo soy generación X, entonces estoy lleno de papel. Ale, habías quedado en contarnos de los diseños institucionales que reconocen a la naturaleza como sujeto de derecho. Te ayudo porque... Sí, bueno, lo retomo. Lo que estuve explicando, sirve. sí, lo que estuve explicando fue básicamente que en el mundo hay diferentes diseños convencionales, lo que ocurrió en Nueva Zelanda, y diseños institucionales para que la naturaleza sea reconocida como sujeto de derecho, y por lo tanto todo el sistema, todo el Estado-Nación haga lo que tenga que hacer para proteger los derechos que se ponen en juego, como si estuviésemos
en juego nuestras propias vidas, nuestra propia salud en términos subjetivos, en términos individuales, no ya como una cosa merecedora de tutela. Entonces, convencionales como el caso de Nueva Zelanda, jurisprudenciales como el caso de, decíamos, Ecuador con base constitucional, o Colombia en Río Atrato sin base constitucional, o en el caso de la India. Es decir, tenemos ahí un vasto abanico de posibilidades. Para ir, creo que voy a ir cerrando, ¿no? Porque creo que se me va mucho el tiempo. Bien. Es interesante, me había notado otro dato, esto es un dato de color también. Estocolmo, vuelvo a Estocolmo del 72. Estocolmo del 72 fue firmado por si no me equivoco, 11 países o 13 países. Hubo una abstención. ONU es Estocolmo del 72. La abstención fue, como suele ocurrir, como ocurrió con el Acuerdo de París, fue del Estado con mayor vocación imperial que hoy tenemos en el planeta, que es Estados Unidos. Es decir, con esto reflejo, los estados, las potencias del mundo, definen, hasta la fecha, definen cuál es el sentido común con el cual nosotros y nosotros vamos a interpretar las normas o los elementos que nos llevan a construir las normas que luego vemos reflejados en nuestras constituciones. Como decía Celina, nuestra constitución del 94 incorpora el derecho humano, digamos, a un ambiente sano. Sin embargo, no es un tema que antes no estaba debatido en nuestro país. Nuestra Constitución de San Luis del 87 también ya lo tenía incorporado. Y así un montón de otras constituciones en nuestro territorio. Es decir, son tiempos políticos y son tiempos históricos. Bueno, como para también recordar nuestras normas, es muy importante que repasemos el Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente. Es un documento espectacular y es un documento, como les decía, que tiene un decálogo que si uno mira el Laudato Si, se refleja. El Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente es un instrumento jurídico que rige y se aplica transversalmente a toda la política ambiental del gobierno, de nuestra sociedad en San Luis, y que debe ser tenido en cuenta para la realización de todos los actos. Ese tratado tiene una serie de principios que si uno los lee, ni siquiera muy atentamente, si los lee, aunque sea al pasar, los va a ver reflejados en el Laudato Si. ¿Por qué hago este linkeo? Porque también en esos años que reflejé al principio, me tocó ver desde lo gubernamental la participación que tuvo el gobierno de San Luis en la Escuela Pontificia del Vaticano, donde el gobernador de la provincia, por primera vez un gobernador de la provincia, fue a hablar al Centro de Estudios del Vaticano sobre la ética de la provincia en relación al medio ambiente. Es decir, cuál es la relación ética, por lo tanto, corriendo el eje de la objetivación de los recursos naturales entre un Estado, entre un gobierno y la naturaleza. Por eso me interesaba destacar, nuevamente el Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente y vincularlo a uno de los acápites del Laudato Si, donde Francisco dice que nunca hemos maltratado ni lastimado en este tiempo nuestra casa común, como viene ocurriendo en los últimos siglos, no muchos siglos, en los últimos siglos. Y dice que se vuelve indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas. Antes plantea Francisco que las nuevas formas del poder derivado, por supuesto, de los paradigmas tecnoeconómicos, tecnocráticos, terminen arrasando no solamente con la política, sino también con la libertad y con la justicia. Porque en definitiva a lo que estamos asistiendo es a la culminación de las condiciones de vida en el planeta para la especie humana, como si tuviésemos hoy otra alternativa. Y como dije al arranque, termino
termino por el principio, ¿no? Empezaba por el final y termino por el principio, y efectivamente reafirmando esta idea de que la cuestión ambiental es política, y que la política en general y la política ambiental no puede hacerse sin conocimiento, como nos enseña Grimson, y este conocimiento incluye también lo que no deseamos y lo indeseable, que no es lo mismo. Tenemos que poder generar mecanismos que ubiquen la cuestión ambiental como una contradicción primaria de la política, porque la cuestión ambiental no es una cuestión que esté ajena a lo que me pasa en el barrio, a lo que me pasa en la ciudad, a lo que me pasa en el departamento, en la provincia, en el país y en el mundo. No es ajeno, tiene la misma potencia. Entonces tenemos que poder generar mecanismos que ubiquen a la cuestión ambiental en la contradicción primaria. Nosotros, gran parte de la visión política centralmente se dirime en la soberanía en todas sus expresiones. Pues bien, la cuestión ambiental tiene que pasar a formar parte de la contradicción primaria de la política. Que todas las personas que construimos la ciudad, la polis, la política, sepamos que el ambiente es transversal a cada una de las decisiones que tomamos. Y finalmente, siempre recordemos que cuando no comprendemos algo, lo que se está evidenciando es que necesitamos, sin ninguna duda, mirar de otra manera. Bueno, acá cierro. Gracias por el tiempo y espero haber podido transmitir algo. Muy bien, muy bien, muy bien, Ale. Muchísimas gracias. Siempre un placer escucharte. Muchas preguntas y comentarios. Dicen, bueno, preguntan, el tema próximo del próximo viernes es sociedad y gestión de residuos. A ver, muy claros los conceptos. Felicitaciones, Alejandro, interesantísimo, gracias, muchas gracias, me encantó. Todo es buena onda. Muchísimos mensajes. Me interesa sobre esas leyes de San Luis, ¿dónde podés buscarlas para leerlas? Bueno, capaz que Celi nos puede ayudar con eso. Sí. ¿Dónde pueden localizar las leyes, como por ejemplo el Tratado de Paz entre el Progreso y Medio Ambiente que comentaba Ale? Seguramente está a disposición, ¿no, Celi? Sí, las leyes ambientales de la provincia las pueden encontrar en el digesto, que es de la Cámara de Senadores y Diputados, así que accediendo a la página ponen Digesto San Luis y ahí pueden acceder, y dentro de nuestro sistema para ordenarlo dentro del digesto general, van a encontrar una parte donde dice temas, y dentro de temas está una parte que es la referida a medio ambiente y recursos naturales. Haciendo clic ahí se les van a desplegar todas las leyes de esa temática en la provincia. Y respecto de las leyes nacionales, en la página de la Fundación vamos a estar compartiendo un compendio de la legislación ambiental de nuestro país. Pero bueno, básicamente la de la provincia, en el digesto de la Cámara de Senadores y Diputados van a poder acceder, así que está buenísimo que conozcan la herramienta también porque es sumamente útil. Excelente, excelente. De paso... Y si no, perdón que me meto. Y si no, no sé si... No. Perdón que me meto, Juli. Y si no, en Google ponen ley 749-2010, San Luis, y te lleva directamente. Excelente. Y así con cada una de las leyes. Excelente. Ya que hablamos del digesto provincial, aprovechamos a saludar a la senadora provincial Mabel Leyes, que está presente por el departamento de Belgrano. No sé si habrá algún senador o senadora más, pero aprovechamos a saludar a todos y todas. Por acá dice Andrés Barleta, dice buenas tardes, justo hoy me encuentro en San Juan, ciudad que progresa gracias a la minería. Todas las organizaciones ambientales coinciden que se está contaminando todo. ¿Qué recomendaciones políticas se pueden dar para estas actividades? Y ese es un gran tema, ¿no? ¿Alguno quiere comentar algo? Es el tema, creo. Sí, creo que lo primero que hay que hacer es poder discutirlo abiertamente. Digamos, negar parte de los intereses que se juegan nos restan elementos para poder llegar
llegar a una solución que compatibilice todos esos intereses, y bien sabemos todas y todas que lo que se juega en cada decisión de la política en el sentido más amplio es el poder. Entonces, asistimos todo este tiempo a la actividad de muchos movimientos ambientalistas. Lo importante es que cada vez más también todos estos movimientos están logrando tener una mirada situada y una mirada propositiva. Creo que lo importante es que se pueda plantear de cara a la sociedad cuáles son los conflictos, cuáles son los intereses, qué se juega cada territorio. Eso es lo que hablábamos sobre la soberanía. En mi cabeza quedó quedó rondándome lo que decía Celina del sobregiro, qué se juega en nuestro territorio con la afectación de una parte de ese territorio por la realización de alguna actividad, cuáles son, entre comillas, los recursos naturales que se ponen en juego, cómo eso impacta sobre la naturaleza subjetivada, y a partir de ahí tomar una decisión colectivamente, porque para eso vivimos en una sociedad democrática. Nosotros acá en San Luis tenemos una situación en el norte que tiene que ver con la existencia de litio. Nosotros estamos en la puntita del triángulo del litio, si bien no tenemos salares de litio, pero tenemos litio y tierras raras, existen en nuestra provincia. Entonces, esas son situaciones que tarde o temprano van a generar conflicto, porque obviamente quienes vienen a plantear la explosión de esos sectores no somos los vecinos y las vecinas que vivimos en este lugar, sino que son las empresas multinacionales cuyos intereses no están puestos en la población, que sufre siempre el impacto de las actividades. Entonces me parece que ese es el debate que nos debemos, que tiene que ser serio, tiene que ser franco, y tiene que sí poder ponderarse cuál es la afectación al medio ambiente que se va a hacer, y como cuestión ideal tendríamos que poder llegar a un punto de garantizar la resiliencia, de mínima. Creo que eso sería, nos posibilitaría una mesa donde se podría discutir y no estar en situaciones donde el diálogo no pueda fluir, ¿no? Bien, genial. Bueno, súper claro. Vamos a contarles a todos y a todas que les va a llegar info por el mail, pero por supuesto va a estar toda a disposición en la página de la Fundación Luminar. Todos tienen acceso a ella. Acá preguntan, ¿podrían pasar nuevamente la página de Footprint? Sí. Se le podemos pasar a Guille Granjeto, info por mail, genial. Y bueno, vamos cerrando porque nos hemos recontrapasado. Ha estado muy, muy interesante la jornada del día de hoy, la segunda jornada propuesta por la Fundación Luminar. Muchísimas gracias a Euge Catalfamo, Mauro Cerata, Yalén Massina, todos los integrantes, los y las integrantes de la Fundación, a los disertantes que hemos tenido el placer de escuchar hoy, a Celina Carrizo Terrantegui, a Alejandro Cordido, muchísimas gracias. Gracias a los disertantes anteriores también, que lo veo ahí a Bernie, por seguir apoyando y apostando a la propuesta, y bueno, seguir acompañándonos, que está buenísimo. Gracias por las preguntas, también son muy enriquecedoras. Gracias por la participación. Siguen llegando mensajes buena onda, así que eso es lo más importante. El próximo viernes 18 de junio tenemos la tercera jornada que se va a tratar de sociedad y gestión de residuos. Vamos a tener la participación de 2 disertantes mujeres. Me encanta que haya tantas mujeres. Va a estar Eliana Yorda, la secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, y Luisina Casale, que están haciendo un laburo realmente súper importante en la gestión de residuos, en la concientización de los vecinos y las vecinas de la Ciudad de San Luis. Y les van a contar, seguramente yo me voy a meter ahí un montón, porque me encanta ir al CDF, al Centro de Exposición Final. Creo que es un lugar donde uno toma conciencia real de todo lo que consume y todo lo que impacta en el medio ambiente, así que va a estar buenísimo, va a estar buenísima la tercera jornada que nos espera el viernes que viene. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar, por participar, por sumarse, y nos vemos entonces el viernes que viene. Un abrazo grande para todos.